El doctor Helmut Marko ha desechado la idea de que haya órdenes de equipo en Red Bull, apelando a la inteligencia y cualidades de espíritu de equipo de sus pilotos. Esto después de las declaraciones de Mark Webber, quien no obstante haber quedado fuera de la pelea por el campeonato, insiste en que no dejará pasar a Sebastian Vettel si él se encuentra rodando por delante del piloto alemán. Esto, en contraste con la actitud de Felipe Massa en Ferrari, quien está dispuesto a apoyar a Fernando Alonso. Mañana es 1 de noviembre y se cumplen 50 años del fallecimiento del gran piloto mexicano Ricardo Rodríguez, el inolvidable Ricardo Rodríguez. Aquí estamos en la tumba que guarda los restos de su padre, de su madre, de sus hermanos, uno de ellos el también inolvidable Pedro Rodríguez de la Vega. Ricardo ofrendó su vida en aras de darle a los mexicanos una gran satisfacción, la vuelta más rápida en el autódromo entonces de la Magdalena Michuca. Fue en la curva peraltada, casi al cerrar la vuelta, cuando Ricardo ya no pudo cumplir con su objetivo. A la mitad de esta curva tuvo el accidente que pues finalmente le costó la vida. Hoy en Auto y Pista le rendimos este pequeño homenaje. Ferrari pasó por un año difícil en 1962. Debido a que su mejor mercado era Estados Unidos, Don Enzo no quería enfrentar el gasto de llevar su equipo al continente americano para dar un espectáculo pobre en resultados y decidió no participar en el resto de la temporada, por lo que liberó a sus pilotos para que buscaran autos. Ilusionado por correr en su país, Ricardo Rodríguez rentó a Rob Walker un Lotus 24. En aquellos días, cuando un circuito era nuevo para equipos y pilotos, se daba un día más de prácticas libres, así que el jueves 1 de noviembre se escuchó por primera vez el rugir de motores de Fórmula 1 en el autódromo de la Ciudad Deportiva en Magdalena Michuca. El auto de Ricardo estaba en etapa de puesta a punto, sin embargo, impuso el mejor tiempo del día. Cerca de las 5 de la tarde, se disponía a retirarse para acudir a un evento social. Entre los competidores para el Gran Premio de México estaban el inglés John Surtees, quien también participaba con un Lotus 24. Big John mejoró el último tiempo del piloto local. ¿Por qué regresó Ricardo al auto? ¿Para en amistoso duelo con Surtees mejorar su tiempo? ¿Por qué los mecánicos mejoraron la carburación y lo convencieron para probar la mejora en el motor? ¿Por qué don Pedro Rodríguez, padre de Ricardo, recién llegaba del aeropuerto y su familia pidió al chamaco dejar que su padre lo viera manejar el Lotus? Una mezcla de tres factores. Tras besar la mano de su padre, Ricardo salió a dar su última vuelta en el mundo de los vivos, iniciando su inmortal recorrido entre las leyendas. Sin que nadie pudiera presenciarlo, chocó en la curva peraltada y sin cinturón de seguridad fue proyectado contra el riel de contención. La muerte de Ricardo sacudió al mundo entero y lo convirtió en mito. Se cuenta que su relación con Ferrari no estaba en su mejor momento, pues en Holanda el mexicano se comportó como un piloto poco profesional, chocando 2 veces. Sin embargo, el Gran Premio holandés se celebró en mayo y en junio. Ricardo finalizó cuarto en Bélgica tras ceder el último escalón del podio a Phil Hill por petición del equipo. En Monza a mediados de septiembre, su retiro fue por falla del motor, y esto hace dudar que en noviembre el Commendatore y el chamaco estuvieran distanciados. Intereses creados dejaron correr el débito del accidente al joven piloto por falta de familiaridad con el sobreviraje del Lotus 24, contrario a la tendencia del Ferrari 156. Dino Ferrari dijo que Rodríguez hizo una entrada demasiado ambiciosa a la curva peraltada y que su temeridad no la pudo corregir a tiempo. Esta versión es alimentada por una entrevista a Enzo Ferrari, quien dijo que Ricardo era un muchacho impulsivo, que conducía con una temible despreocupación y un despilfarro de energía física sin parangón, y aseguró que si conseguía contener su fogosidad, afinando su estilo, su éxito sería muy significativo. De otro modo, comentó don Enzo, no sé si sus capacidades para la improvisación podrán salvarle todavía mucho tiempo. Algo que siempre acompañó a Lotus fue la fragilidad de sus bólidos. En mayo de 1962, Stirling Moss vio el final de su carrera también a bordo de un Lotus 24. El mismo auto en el que Ricardo murió tuvo un accidente 2 semanas antes, con Maurice
Stringtingnant a bordo y por falla en la suspensión. Se puede pensar que los mecánicos no revisaron bien el coche tras la aventura del francés, pues las marcas de los neumáticos en el sitio del accidente, justo donde hubo una unión de planchas que formaba la peraltada, señalaban que el auto tuvo un violento cambio de dirección, contrario al de la curva. Como el espectáculo debe de continuar, las autoridades mexicanas dejaron correr la idea. El infausto incidente de la Michuca fue consecuencia del inevitable riesgo que implica correr autos, sin fincar responsabilidad a Lotus o a Rob Walker Racing Team. Al fin y al cabo, el muerto ya no puede alzar la voz. Ricardo fue una supernova. Brilló más que el resto de las estrellas en su galaxia, pero por un tiempo menor. Descansa en paz, chamaco de oro. Bueno, muchas gracias Arturo Fregoso por esta nota tan interesante. Y bueno, pues tuvimos oportunidad de visitar la tumba, no nada más de Ricardo Rodríguez, sino también de su hermano Pedro, y donde están también descansando su hermano Alejandro, su otro hermano y sus padres. Y la verdad de las cosas es que sí nos dio mucha tristeza porque la sentimos muy abandonada, y me parece que en los momentos en que se está haciendo un gran homenaje a Ricardo Rodríguez al conmemorar los 50 años de su fallecimiento, algo se tendría que hacer por la tumba que comparte con sus familiares. Hay fisuras, llueve, se llena de agua la tumba, y solamente cuando los van a visitar pues vacían esta agua. Entonces a mí no me parece que sea justo, porque yo creo que el mejor homenaje para Ricardo, para su hermano y para su familia, en este caso que lo acompaña, sería cuando menos mantener esa tumba en buenas condiciones. Y bueno, Luis Arenas también nos preparó esto que les ofrecemos a ustedes. El 1 de noviembre se cumplen ya 50 años de aquel infortunado accidente que costó la vida de Ricardo Rodríguez de la Vega. Calificado según la historia mundial como el más talentoso piloto mexicano de todos los tiempos. El número 1 jugó cruelmente en el destino de Ricardo Rodríguez. Fue el 1 de noviembre del año 1962 cuando el piloto número 1 de México, en un auto de Fórmula 1, marcado con el número 1, el primer día de prácticas para el primer Gran Premio de México, sufrió el primer accidente en la ya desaparecida curva peraltada, y fue el primer accidente mortal en el autódromo que actualmente se conoce como de los Hermanos Rodríguez. Pasa el tiempo, pero el recuerdo de las hazañas del joven talento mexicano se afianza cada vez más. Desde su infancia, Ricardo, junto con su hermano Pedro, 2 años mayor que él, vivieron la pasión por la velocidad, consiguiendo campeonatos nacionales en bicicletas y motocicletas, pero su gran objetivo eran los autos. Desde los 13 años incursionó en el automovilismo nacional, y en 1957, a la edad de 15 años, debutó internacionalmente en Riverside tripulando un Porsche RS, con el que superó a todos sus rivales en la clase hasta 1.5 litros, y luego repitió sus triunfos en la Semana de la Velocidad en Nassau, Bahamas, a fin de año. En 1958 intentó inscribirse para competir en las 24 horas de Le Mans, pero como aún no cumplía siquiera 17 años, el reglamento se lo impidió. Regresó en 1959 y en equipo con su hermano Pedro, conduciendo un Oscar 750. Fueron líderes de la carrera hasta que un desperfecto mecánico los obligó a retirarse. Repitió su empeño en 1960 y, compartiendo con André Pilet en un Ferrari de 3 litros, llenó los titulares de la prensa mundial al lograr el segundo lugar absoluto. Ese mismo año obtuvo triunfos y destacados lugares en Daytona, Sebring, Nürburgring y la Targa Florio dentro del Campeonato Mundial de Marcas. Apenas cumplidos los 19 años de edad, Ricardo Rodríguez fue invitado a conducir un Ferrari en el Gran Premio de Italia en septiembre de 1961, siendo el piloto más joven en participar en una carrera de Fórmula 1, récord que se mantuvo hasta 2009, cuando debutó el español Jaime Alguersuari. En 1962 firmó como piloto oficial de la escudería Ferrari y conquistó el segundo lugar en el no puntuable Gran Premio de Pau, cuarto lugar en el Gran Premio de Bélgica y sexto en el Gran Premio de Alemania. Dentro del Campeonato Mundial de Constructores, triunfó en la Targa Florio, y en octubre de ese año
triunfó por segundo año consecutivo en los 1000 kilómetros de París en Montlhéry, junto con su hermano Pedro Rodríguez. Al llegar el primer Gran Premio de México, aunque era piloto oficial de Ferrari, como la firma italiana no se presentaría en México, Ricardo consiguió autorización para tripular un auto de otra marca, y fue con un Lotus con el que pagó el precio más alto que pagan los héroes: la vida. Cerraron sus ojos que aún tenía abiertos. Taparon su cara con un blanco lienzo y unos sollozando, otros en silencio. De la triste alcoba, todos se salieron. La luz, que en un vaso ardía en el suelo, el muro arrojaba la sombra del lecho, y entre aquella sombra veíase a intervalos dibujarse rígida la forma del cuerpo. Despertaba el día y a su albor primero, con sus 1000 ruidos despertaba el pueblo. Ante aquel contraste de vida y misterio, de luz y tinieblas, yo pensé un momento: Dios mío, qué solos se quedan los muertos.